Hoy vamos a hablar con Rafa Russo, director de la película El Año de la Furia, que se estrenará en salas comerciales este viernes día 28. Es una película que tuve ocasión de ver en su pase de prensa la semana pasada y me encantó. Por su conflicto tan fuerte, es dura, tiene escenas memorables, grandes interpretaciones y está muy bien dirigida. Y de ahí mis ganas de hablar con Rafa Russo. Pasemos a la entrevista. Bueno, El Año de la Furia es un drama coral con tintes de thriller que transcurre en el año 72, en el año previo al golpe militar en Uruguay, y que a través de un mosaico bastante amplio de personajes cuenta cómo poco a poco el país se fue deslizando por el precipicio del totalitarismo, ¿no? Como la bala del miedo fue poco a poco metiéndose entre ceja y ceja en todos los ciudadanos, y poco a poco pues el país fue descarrilando y despeñándose. ¿Cuál fue el origen del proyecto? Porque, según tengo entendido por tu biografía, tú eres español y tus padres son argentinos, entonces, ¿por qué hablar de la dictadura uruguaya? Yo siempre me he sentido muy interesado por todo lo que ocurría en Latinoamérica, y Uruguay siempre me parece un país particularmente interesante porque es pequeñito, ahí sandwicheado entre Brasil y Argentina, pero siempre estuvo en la vanguardia del progresismo de los derechos humanos y sigue estando hoy en día, la verdad. Y me interesaba, pues porque se han hecho muy pocas películas sobre Uruguay, me interesaba contar cómo precisamente un país como ese pues cayó también en una dictadura militar, ¿no? Quise contar la antesala del horror. Me parecía más interesante que contar el horror en sí. Y bueno, pues la historia poco a poco empezó a cobrar forma en mi cabeza, y cuando encontré, digamos, el ángulo del personaje de Rojas, el que interpreta a Daniel Grao, pensé que es básicamente la historia de un hombre gris que es azuzado y presionado por sus superiores para cruzar la línea roja de la tortura y ser más vehemente en la respuesta al insurgente, y cómo este hombre convive con el dilema moral que eso le ocasiona. Pensé que tenía realmente un punto de vista novedoso para contar esta historia, ¿no? Y ahí ya dije, pues, me lanzo por ello. Claro, los hechos son bastante recientes. La película es transcurre en los 70. Aún hay gente viva que puede dar su testimonio. ¿Te has encontrado algún feedback? Sí, la verdad que en los pases que hemos hecho en festivales de cine, es curioso que me he encontrado con gente uruguaya que los coloquios se han levantado para contar sus impresiones, y la verdad que me ha conmovido mucho ver cómo ellos estaban conmovidos con la película y que les parecía que reflejaban muy fielmente lo que ocurrió, ¿no? La verdad que estoy impaciente porque la peli se estrene ahí también, ¿no? En toda Sudamérica. ¿Cómo fue el proceso creativo durante la escritura del guión? ¿Cuánto te ocupó? ¿Cuántas versiones? ¿Cambió mucho? A ver, es curioso porque yo soy un guionista muy prolífico y tengo siempre muchas historias en la cabeza, y cuando me lancé a escribir esta historia tenía un poquito de temor porque digo, ¿a quién le va a interesar? Primero, ¿a qué productor le va a interesar? Es la primera pregunta. ¿Le va a interesar una historia sobre Uruguay, una historia de política, un drama político en el año 72 en Uruguay? Y ya conseguí realmente levantar esta historia. Y curiosamente, pues la historia se fue abriendo camino solita, ¿no? Escribí primero un tratamiento muy coral, como es la película, y consiguió ser seleccionada para el laboratorio de guiones de la SGAE, el cual ya me generó una subvención para poder escribir el guión, y ya generó un cierto interés en la historia, ¿no? Enseguida encontré un productor. Luego, de hecho, buscamos un director ya más establecido para sacarla adelante, porque sabíamos que no era una peli fácil de sacar adelante. Y los directores que teníamos sobre la mesa estaban todos muy ocupados y nos ponían a la cola, ¿no? Y
Entonces el productor me dijo, ¿por qué no te lanzas a dirigirla tú? Y dije, pues sí, encantado. Y luego pues fuimos a la ventana más evidente, más obvia que la televisión española para este tipo de proyectos y tuvimos la gran sorpresa de que nos seleccionaron y que realmente subvencionaron el proyecto, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues todo vino bastante rodado y yo creo que realmente vino por la fuerza de la historia en sí, el guión, ¿no? Porque yo no soy un director establecido y tenía actores en ese momento, ¿no? Cuando entró Televisión Española. Y luego los actores se fueron sumando todos con bastante facilidad, realmente con todos los que están ahí en el elenco son todos mis primeras elecciones realmente. Así que fue sorprendentemente, aunque tuvo un largo tiempo, en todos los proyectos, un proyecto que sorprendentemente salió adelante con mayor facilidad de lo que yo esperaba. Luego, digamos, lo que es la creación del guión, a ver, no sé, lo habitual en mí, no sé, pude haber hecho 5, 6, 7 borradores, hasta que estás rodando no terminas de hacer nuevos borradores, porque tienes un determinado presupuesto que te obliga a recortar y estás siempre recortando o siempre ajustando cosas, ¿no? Pero digamos que fue un procedimiento normal en la escritura de guión. El principal reclamo, tú ya lo has dicho un poco ahora en la respuesta, ¿no? Pero el principal reclamo obviamente es el elenco, que es maravilloso y están todos increíbles, la verdad. Es increíble la dirección de actores. Asombra, ¿no? Ver tanto nombre importante en un cartel. ¿Cómo los has ido consiguiendo? ¿Hay alguna anécdota que me puedas contar? Algo... Porque claro, me imagino que no debe ser fácil conseguir estos nombres. No, sí, es verdad. No es sencillo. Pues como te he dicho, la verdad es que todos se fueron sumando, me fueron diciendo que sí, sin mayores problemas, y fui armando yo un poco, digamos, el puzzle en mi cabeza. Hubo alguna sugerencia de los productores, pero realmente, digamos, que todos fueron mis primeras elecciones y nada, yo creo que incluso tenemos a Maribel Verdú, que muy generosamente se ha brindado a hacer un papel relativamente pequeño, ¿no? Y para mi sorpresa, sinceramente, porque pues evidentemente pensé que el papel no iba a ser suficientemente grande para ella, ¿no? Pero ella supo ver, digamos, el cuadro entero de la historia, ¿no? Y quiso sumarse a lo que pensó que era un proyecto en sí interesante en su globalidad, ¿no? Y yo creo que un poco de eso en todos, ¿no? Creo que todos los personajes, todos los actores vieron que todos sus personajes tenían su historia, su backstory, ¿no? Estaban bien definidos, tenían donde agarrarse los actores, ¿no? Con ellos, sí. Todos tenían su momento, todos tienen su momento en esta historia, ¿no? Y yo creo que eso lo supieron ver los actores y luego, pues, un trabajo bastante exhaustivo de ensayos y de explorar los personajes antes de rodar. Por un lado, para mí me gusta mucho hacerlo así, porque creo que es la parte que más disfruto, la del trabajo con los actores. Y por otro lado, que cuando tienes un presupuesto tan ajustado y 6 semanas solo de rodaje para una película tan ambiciosa como esta, pues no puedes permitirte el lujo de fallar en rodaje y tienes que asegurarte que lo llevas todo preparado, ¿no? Y entonces, pues era toda una orquesta muy bien afinada, yo creo, desde antes de empezar a rodar, ¿no? Y solo puso más fácil. Evidentemente tengo un elenco de actores brutalmente bueno, que a mí como director me lo puso muchísimo más fácil, ¿no? Está claro. Dices 6 semanas y la verdad es que me ha sorprendido un montón porque... presupuesto ajustado porque no lo parece. O sea, si te digo la verdad, tiene una factura que... Vaya, que apabulla, ¿no? Lo que ves en pantalla, los militares, las torturas, las localizaciones, ¿no? Mucha diversidad. O sea que no habrá sido fácil, me imagino, la labor de producción. Bueno, yo creo que hemos sacado el máximo partido a Montevideo, que ya de por sí es una localización perfecta
todavía mantiene, digamos, ese punto decadente de los años 70, ¿no? Y entonces eso ayudó mucho. Tuvimos que sacrificar unas cuantas secuencias, digamos, grandes de manifestaciones y este tipo de secuencias complejas. Y bueno, tratamos de compensarlo también, pues, sacando el máximo partido a los exteriores, ¿no? Digamos, con el formato que también tenemos de Formascope, pues todo eso, y con una factura, evidentemente, trabajamos mucho con el director de fotografía, que nos remite mucho, yo creo, a un cine de los años 70, ¿no? O por lo menos la imagen que teníamos él y yo de lo que era el cine de los años 70 y las referencias que buscamos, ¿no? Nos interesaba mostrar que rehuir un poco, digamos, la imagen de cierto cine de los años 60 que es un poco estridente o vintage, si quieres, ¿no? Nos interesaba buscar más un cierto realismo, pero no sé cómo decirte, estéticamente bonito también, ¿no? O sea, digamos, utilizamos una serie de lentes que de alguna manera dulcificaban la dureza del vídeo actual, ¿no? Y nos remitían más al cine, ¿no? De los años 70, ¿no? Y eso lo buscamos muy premeditadamente con la imagen de la película. ¿Con qué referencias trabajasteis? ¿Con qué referencias? A ver, a mí estéticamente hay una referencia que la puse sobre la mesa enseguida, que es a propósito de Llewyn Davis, de los hermanos Coen, que a mí es una película que me gusta mucho, que me gustaba mucho estéticamente también, porque en el fondo Montevideo de los años 70 es un poco como la imagen que tenemos nosotros de Estados Unidos, Europa de los años 60, ¿no? Que iban un poco estéticamente más retrasados, ¿no? Y esta película de los hermanos Coen, pues la utilizamos mucho como referencia, pero bueno, también hay otras películas de la época como Todos los hombres del presidente, las películas de Costa Gabras también, Missing, también han sido referenciados. Antes has contado cómo llegaste a dirigir esta película, que en un principio no lo ibas a hacer. A veces pasa, ¿no? Este tipo de guionistas y directores en una misma persona, como que a veces hablan de cierto diálogo que no se llevan bien o sí se llevan bien. ¿Cómo fue tu diálogo entre el guionista y el director? Que después llevó a cabo, pues claro, la puesta en escena de un guión, ¿no? A ver, el diálogo fue fantástico, evidentemente, no nunca ningún tipo de discrepancia. Evidentemente yo soy guionista, que luego me he convertido en director, y como a muchos guionistas reconvertidos en director nos ha venido por a veces la desilusión que nos ha generado ver cómo otros directores han tratado nuestros guiones. Esto no es nada inusual, ¿no? Entonces yo he tenido siempre muy claro desde el principio que lo más importante es el guión, ¿no? Y en ese sentido, pues, a ver, el guionista, el guión ha prevalecido siempre, ¿no? Entonces, a ver, creo que en este sentido la película ha sido para mí un salto, pienso, como director con respecto a lo que he hecho en el pasado, ¿no? Yo antes solo había dirigido un largo y varios cortos, y creo que esta peli era muy exigente a todos los niveles como director, ¿no? Y por lo tanto me preparé muy bien, y aunque me siento muy cómodo dirigiendo actores, siempre lo he sentido así, porque cuando escribes el guión es una conexión especial con lo que estás contando, con la historia, y la verdad es que la conoces mejor que nadie. Eso es así. Entonces es más fácil contarle a los actores qué es lo que quieres, porque lo tienes muy claro, ¿no? Pero en cuanto a puesta en escena, pues yo no vengo tanto de lo visual como de la palabra escrita, ¿no? Y ahí es donde he tenido que realmente ponerme las pilas. Y en ese sentido, pues me siento satisfecho con lo que he hecho y con una puesta en escena que
que creo que he conseguido que, si bien en mi primera película, pues a lo mejor me apoyaba muchísimo más mi director de fotografía, creo que en esta he echado a volar un poco más y creo que lo he sacado adelante bien en ese sentido y ahora me siento mucho más capaz para que se podría rodar Apocalipsis Now, si me dijeran, ¿sabes? Mi última pregunta va por ahí. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Cuál va a ser el nuevo enfoque de tu carrera? ¿Qué me puedes adelantar? Bien, pues como te adelantaba antes, yo soy un escritor muy prolífico y tengo muchas historias nuevas a ver que he estado escribiendo a lo largo de estos últimos años. Nunca sabes qué historias van a salir adelante, es un misterio en esto del cine, nunca sabes. No hay una matemática que te diga este tipo de proyecto va a salir adelante y este otro no, nunca lo sabes. Así que no sabría qué decirte. Tengo varios guiones para otros directores que tiene más visos de hacerse pronto porque ya está financiada y hay directores. Es una película que se llama La contadora de películas que va a dirigir Lone Scherfig, que es la directora de An Education, una directora danesa que ha hecho muchas pelis. Y es una peli basada en una novela de un escritor chileno que se va a rodar en Chile, en el desierto de Atacama. Es una historia muy bonita que me tiene muy ilusionado. Eso por un lado. Estoy escribiendo otra historia también para A3 Media y Idea Planeta, una comedia. También escribo mucha comedia, que es algo que me gusta hacer, que se llama Padres en Casa. Todavía no hay director, vamos a ver, estoy empezando a escribir el guión. Tengo un par de proyectos de series también en marcha, para otros directores en principio, y mientras estoy apartando algunos proyectos, algunos guiones que tengo yo para dirigir yo, ¿no? También escribo en inglés, lo cual me da la oportunidad de mover mis guiones por ahí fuera. Y bueno, estoy haciendo cosillas también ahí en Inglaterra, donde tengo una gente. Yo viví muchos años en Inglaterra y siempre he tratado de mantener un pie ahí. Así que estoy moviendo algo por ahí. Y como te digo, tengo algunos guiones o historias que estoy empezando a escribir para dirigir yo, pero todavía no me animo a decir qué, porque todavía no sé por cuál me voy a decantar y no sé. Por un lado me apetecería hacer algo quizá más intimista, más pequeño, o sea, más aparentemente pequeño, ¿no? Pero por otro lado también tengo otra historia a caballo entre Argentina y España que es grande y ambiciosa. También me tiene muy entusiasmado, pero quizá eso pueda acabar siendo una novela, no lo sé. También escribí un libro de relatos hace unos cuantos años. La narrativa es algo a lo que me gustaría volver también y quizá me lance a escribir una novela, así que no sabría de todo. Lo que queda claro es que vamos a disfrutar mucho de ti y de tu arte y yo que me alegro como nuevo seguidor tuyo y a las personas que estén viendo Gracias. animar que acudan a ver sí o sí El Año de la Furia porque la van a disfrutar mucho. Te deja tocado, aviso, pero de forma buena, o sea, es lo que tiene el gran cine que te remueve y te pega una bofetada, ¿no? Como dice Haneke y lo consigues. O sea, enhorabuena Rafa y muchas gracias como espectador. Muchísimas gracias, Tony. Un placer.